Hola, ¿qué tal? Saludos. Somos estudiantes de la Universidad Experimental de los Llanos Occidentales Ezequiel Zamora, UNEYES. Somos estudiantes del segundo año de Derecho. Esta videoexposición es para el subproyecto Romano 2 y vamos a desarrollar las obligaciones en Roma, módulo 3. ¿Ok? Fíjense, la obligación en Roma viene de la palabra obligationes, que a su vez se desprende de otra palabra en latín que es obligo as are. Eso, amigos, en términos muy coloquiales es atar o atadura. Según Justiniano en sus instituciones lo define de esta manera, que es un iuris vinculum quo necessitatis stringimur, alicuius solvendae rei, secundum nostrae civitatis iura. Eso en latín significa: la obligación es un vínculo jurídico por el cual quedamos constreñidos a cumplir necesariamente de acuerdo con el derecho de nuestra ciudad. Bueno, entonces decimos que la obligación es un nexo o un nexum, un vínculo que hay entre dos o más personas, donde una persona es pasiva y otra persona es activa y están obligadas a un determinado tipo de conducta. La obligación, otros autores la definen como un vínculo entre dos o más personas, de las cuales una o más sujetos es activo y están facultados para exigir una conducta, cierto comportamiento positivo o negativo, mientras que el sujeto pasivo tiene el deber jurídico de observar este comportamiento, debe estar sancionado mediante una acción personal. Otra de las particularidades o de las categorías que pudiéramos ver dentro de las obligaciones es las obligaciones de dar, de hacer y de no hacer. La obligación tiene como objeto o tiene un objeto determinado que consiste en una determinada conducta entre un deudor a prestar la conducta, a hacer la conducta o a no hacer la conducta a su acreedor, y puede consistir, como les dije, en dar, en hacer o en no hacer. Muchas gracias. Orígenes de la obligación en Roma. Originalmente, la comisión de un delito hacía surgir a favor de la víctima o de su familia un derecho de venganza, eventualmente limitado por el principio de talión, la ley taliónica, que se refiere a ojo por ojo, diente por diente, el cual mediante una composición podía transformarse en el derecho de la víctima o de su familia a exigir cierta prestación del culpable o de su familia, según lo manifiesta Bofante. Como garantía del cumplimiento de tal prestación, un miembro de la familia del culpable quedaba obligatis, o sea, atado a la domis de la víctima como una especie de rehén. Por tanto, la obligación antigua era una atadura en garantía del cumplimiento de la prestación nacidas del delito. Luego de irse desarrollando la comunidad en el aumento de los contactos económicos entre los domus, se presentaba a veces la necesidad de que un paterfamilia prestara valores a otro. Un miembro de la domus del deudor se ofrecía entonces al acreedor. Este pesaba en presencia de 5 testigos y de un portabalanza el bronce que servía de dinero, entregaba el valor convenido al deudor y se llevaba al rehén. Paso del campo delictual a derecho privado. Hola, buenas tardes. Mi nombre es Yana Torcate, estudiante del segundo año de Derecho. Continuando con el tema de orígenes, en cuanto a las relaciones que se establecían entre el deudor y el acreedor, según se intensificó la vida comercial, se iba realizando más sencillo el nexus.
que se daba entre el deudor y el acreedor. El deudor se ofrecía a sí mismo como responsable de la deuda y el acreedor posponía lo más que podía la atadura hasta el momento del incumplimiento. Si el deudor no pagaba puntualmente, entonces seguía la manus ineptium, descrita en la ley de las 12 tablas. El acreedor se lo llevaba entonces a una cárcel privada en donde lo retenía durante 70 días. Generalmente lo liberaba o lo publicaba mostrándolo 3 veces al día para ver quién pagaba la deuda para poder ser liberado. Obviamente pagando intereses y la suma debida. Después de estos 70 días, si el acreedor no podía pagar, o sea, si el deudor no podía pagar al acreedor, este era vendido como esclavo o podía también podía matarlo. El acreedor también tenía derecho a matar a la persona que en este caso era el deudor. Pero luego de 326 años antes de Cristo, este duro sistema fue severamente atacado por la Lex Poetia Papiria, la cual suprimió el cancelamiento privado por deudas civiles, dejándolo a subsidiente a otras causas, emperó para cuestiones de delitos privados, pero ya es subyugado pues esa ley, porque bueno, era cruel, ya que si el deudor en este caso no podía ejercer el cargo de las obligaciones, este era o vendido como esclavo o posiblemente aniquilado. Entonces, muchas gracias. Hola, ¿qué tal? Saludos. Mi nombre es Ítalo Gualtieri. Soy estudiante del segundo año de Derecho de la Universidad Nacional Experimental de los Llanos Occidentales, UNEYES Núcleo San Carlos. En esta oportunidad voy a hablarle de un fragmento de lo que son los elementos de la obligación romana. El objeto debe estar determinado o ser determinable. En principio debe ser cosa existente, pero también cabe obligarse respecto a una cosa futura. Por ejemplo, la venta próxima de cosechas o de cosas que están en proceso de fabricación. La obligación de dar puede referirse a cosas ciertas de especies o inciertas de géneros. En primero de las partes tiene en mira un objeto determinado, por ejemplo, una finca individualizada, y solamente se satisface cumpliendo la obligación de la misma. En el segundo caso, la obligación solamente está especificada por una clase o género, por ejemplo, 1 kilo de azúcar, y se satisface con la entrega del objeto de tal clase y calidad. Valor pecuniario. La ley exige que sea posible asignarle un valor pecuniario al objeto de la prestación, pues el caso de no poder cumplirse, es indispensable para los efectos resarcitorios poder cuantificarlo monetariamente. Existen diversas teorías respecto a la patrimonialidad. Por un lado, la teoría subjetiva y por el otro, la teoría objetiva. La posibilidad, el objeto de ser posible, de ser realizado. Existen dos tipos de imposibilidad. La física sería si, antes de ser notificado del desastre, el dueño de un barco lo vende cuando éste acaba de naufragar. La legal, cuando el objeto se encuentra fuera del marco de la legalidad, ya sea por un ilícito o ajeno a las buenas costumbres. La causa es el fin de las obligaciones que persiguen y que se propusieron la hora de establecer la obligación. La causa fuente es el motivo por el cual se crea la obligación y puede ser por un contrato, un cuestionario, un delito o un cuasi delito. La ley es causa de obligaciones, ya que se impone sobre los sujetos destinatarios de la misma, quienes tienen la obligación de respetarla. La obligación es una vez nacida, es naturalmente perpetua, ya que ningún lapso
basta para hacerla desaparecer. El tiempo por sí solo no podrá modificar la relación una vez establecida entre las personas. Buenas tardes, mi nombre es José Romero. El punto que les voy a tratar a continuación es sobre las clasificaciones de las fuentes de la obligación romana. En aquella época existían obligaciones y estaban divididas en tres grandes grupos, los cuales eran según la fuente. Estas se subdividían en contractuales, delictuales, cuasi contractuales y cuasi delictuales. En la segunda clasificación tenemos las obligaciones de stricto iure y obligaciones de bona fide. En las obligaciones de stricto iure, el sujeto pasivo se obliga estrictamente a cumplir lo pactado en el contrato. Y en una obligación de bona fide, el sujeto pasivo se interpreta esta obligación de acuerdo a la intención de los contratantes. La consecuencia de las obligaciones de bona fide como consecuencia de esta obligación surgen figuras como la compensación, la culpa, el dolo por omisión. En el derecho civil moderno, las obligaciones son todas actualmente de bona fide, se engloban. Entonces, en una de las terceras clasificaciones de estas obligaciones tenemos las obligaciones civiles y obligaciones naturales. En la obligación civil, esta proporciona al acreedor la posibilidad de acción en caso de incumplimiento del deudor. Él tiene como de dónde agarrarse para poder constreñir al deudor. En la obligación natural, por contrario, no crea un derecho procesal eficaz contra el deudor. Si el deudor no cumple, el acreedor no encuentra acción alguna para constreñirlo a que cancele esta deuda, y mucho menos le va a cancelar los daños y perjuicios que ella le ocasiona. También tenemos una cuarta clasificación que son obligaciones divisibles y obligaciones indivisibles. Las indivisibles son las que por naturaleza de su objeto indirecto son indivisibles. O sea, las obligaciones a las que la división del objeto indirecto haría perder parcial o totalmente a este su valor, el valor del objeto como tal. En virtud de una disposición especial del derecho positivo, son indivisibles como las servidumbres reales, las que por convenio especial o testamento han recibido el carácter de obligaciones indivisibles. En otra clasificación tenemos obligaciones específicas y obligaciones generales. En este caso, como son las obligaciones específicas, el deudor debe como objeto un objeto específicamente determinado. En el segundo, el objeto solo lo determinan los términos de cuantía, los términos del nexo o los términos de la garantía que generó aquella obligación. La importancia se manifiesta en el caso de pérdida del objeto por la fuerza, por un caso de fuerza mayor, que el objeto pierda o se deteriore o se dañe antes de la entrega. El objeto se pierde para el acreedor. Si se trata de una obligación genérica, se pierde para el deudor. Estos son los tipos de obligaciones. Muchas gracias. Buenos días, mi nombre es Guillermo Vitesarobe, clase de Derecho Romano 2. En este momento me toca la clasificación de las fuentes de la obligación romana. Obligaciones correales y obligaciones de un solo acreedor y un solo deudor. Obligaciones conjuntivas, obligaciones facultativas, obligaciones alternativas, obligaciones con un solo objeto. Obligaciones de dar, de hacer, de prestar y de no hacer. Obligaciones de dar, dare, son aquellas cuyo objeto consiste en la transmisión de la propiedad de una cosa o en la constitución de otro derecho real sobre la misma. Obligación de hacer, facere. Papiniano dice, el término hacer comprende toda clase de hacer, dar, pagar, entregar, dinero, pasear. Las obligaciones de hacer conllevan la realización de un hecho por parte del obligado, como cavar un foso, pintar una casa. Obligación de prestar, praestare.
son aquellas cuyo objeto no consiste en transferir la propiedad de una cosa o en constituir un derecho real sobre la misma, sino tan solo en conceder el simple uso de una cosa a una persona, como en el caso del comodato o la locación. Obligación de no hacer, non facere, consiste en una abstención, en un no hacer por parte del deudor, es decir, que se cumple con esta obligación. Obligaciones positivas y negativas. Estas se encuentran resumidas en las anteriores divisiones. Positivas serían las de dare, praestare y facere, y obligaciones negativas serían las de no hacer, non facere. Obligaciones simples y obligaciones compuestas. Las primeras son aquellas que solo comprenden una prestación, las segundas las que implican varias prestaciones.